¿Estás pasando por algo doloroso? ¿Por algo incómodo? Entonces, te propongo que te hagas una pregunta. ¿Esto que está sucediendo puede cambiar? ¿Hay algo que puedas hacer para que sea distinto? Si tu respuesta es sí, porque es algo que está en tus manos, entonces pon manos a la obra. Pon tus manos a trabajar. Haz una lista de todas aquellas cosas que tienes que hacer para cambiar la situación en la que estás. Pero si tu respuesta fue no, porque aquello que haya sucedido es algo que no puede cambiar, algo que no está en tus manos, algo que no abraza tus posibilidades, entonces lo que tenemos que hacer es únicamente contemplar el dolor, únicamente concentrarnos en sentir esa incomodidad y dejar que lo doloroso e incómodo simplemente sea eso, doloroso e incómodo. Esto hará que el dolor pueda de alguna manera encontrar su propio sentido. En caso contrario, si tú no haces este trabajo y entonces confundes a tu mente, lo que sucede es que tu mente cree que puede haber solución y se empezará a hacer preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué a mí? ¿Cómo fue que pudo pasar? Si yo todavía... Y empezará a crear historias que van a existir únicamente en tu imaginario, pero que nada ni nadie podrá hacer que tengas una respuesta a esas preguntas. Nada ni nada ni nadie podrá ayudarte a cambiar lo que está. Por lo tanto, tenemos que saber que lo que nos genera sufrimiento, es decir, lo que hace que el dolor se quede y permanezca y se haga más grande y crezca, no es en sí lo que sucedió, sino la frustración que viene del hecho de no encontrar respuestas. Esas preguntas que te estás haciendo, ¿por qué ahora? ¿Por qué sucede? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto no tiene respuesta? Y si no tiene respuesta porque no está en tus manos, porque pertenece a algo superior a ti, entonces solo vas a encontrar frustración y más dolor en aquello que está sucediendo. La naturaleza intuitiva es que nosotros tratemos de alejarnos de lo que nos está ocasionando dolor. Eso es lo intuitivo. Algo que nos es desagradable y doloroso, nos alejamos lo más que podemos. Pero resulta que muchas veces esto no funciona del todo bien, sino al contrario. Es decir, tenemos a veces que ir en contra de esa intuición natural, tenemos que ser a veces contraintuitivos y entonces aceptar el dolor que está ahí, solo mirándolo, solo observándolo, cómo se siente, dónde se siente, en qué parte se siente. Y créeme que va a permanecer ahí, no se te va a quitar, porque nada lo va a quitar, porque esto que ha sucedido merece la pena, vale la pena que ocasione ese dolor. Pero cuando nosotros no distinguimos esa diferencia, el cerebro se confunde, cree que puede cambiar algo, cree que necesita hacer algo, y entonces es el momento en el que empieza a aparecer la culpa, el miedo y la vergüenza de lo que sucedió, porque no hay respuestas, y eso confunde a la mente. Por favor, es un consejo de cariño. Cuando tu respuesta sea que no puedes cambiar aquello que ha sucedido, contempla tu dolor, escucha tu corazón, escucha eso que está pasando dentro de ti
y evita contactar con todas estas preguntas que no van a tener respuesta, que no la tienen, que no existe una respuesta. Y si la existe, está mucho más allá de nuestras posibilidades conscientes, está mucho más allá de nuestra naturaleza humana, si es que las existe, pero probablemente ni siquiera tenga por qué existir una respuesta a esto que estás viviendo. No va a quitarte el dolor hacer esto, va a permanecer ahí, pero va a permanecer como un dolor por lo que está sucediendo y va a evitar convertirse en un sufrimiento constante, eterno, que gira en torno a un círculo vicioso donde la pregunta se repite, donde yo no entiendo lo que pasó porque no hay nada que entender, pero no lo entiendo y como no lo entiendo me frustro y entonces vuelvo a sufrir y me vuelve a retornar y pasa un año y pasan 2 años y mi mente sigue buscando esa respuesta y yo mismo soy el que hago el ciclo que me mantiene en este sufrimiento una y otra vez, una y otra vez. Muchas cosas en la vida necesitan de nuestro pensamiento, de nuestra razón, del entendimiento, de respuestas. Pero las cosas más importantes en la vida requieren que no haya nada que entender. Requieren que lo único que tenemos que saber es que no hay nada que descubrir, no hay respuesta y que no es necesaria esa respuesta. Que si la hay, lo dejemos a un ente o a una situación que no nos pertenece. Nosotros solo podemos contemplar nuestro dolor. Parece contraintuitivo y parece que el fijarme en mi dolor va a hacer que crezca más, y eso es mentira. Lo que hace que crezca más es el estarme preguntando y tratando de encontrar la razón y la causa de lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué sucedió? Preguntas sin respuesta generan sufrimiento y un ciclo del dolor. Espero de corazón que pronto este dolor que sientes ahora vaya desapareciendo poco a poco, o al menos que se vaya convirtiendo en parte de ti, porque cuando se trata de un dolor grande por una pérdida importante, definitivamente ese dolor va a permanecer el resto de la vida y vamos a tener que aprender a caminar con él, a dormir con él, a bañarnos con él, pero siendo solo ese dolor de esa pérdida y no un sufrimiento por la ausencia de respuestas que no necesitan existir. Habrá pérdidas que sí sanen, habrá pérdidas que sí superemos y que ese dolor desaparezca, pero otras pérdidas que son más importantes, jamás debe desaparecer el dolor. Ese dolor es el que honra el que yo haya podido, en primer lugar, haber tenido lo que perdí. Lo honra. Eso le da valor, le da sentido, le da importancia. Claro que tiene importancia. Y lo honro con el dolor que voy a llevar toda mi vida. Y lo merece, lo vale. Pero solo el dolor. El sufrimiento es algo distinto. Ese viene de no haber respuestas y la confusión de la mente. No necesita haber respuestas en muchas cosas. No las necesitamos. Te mando un abrazo con mucho cariño.